¿Están bendecidos? Amén. Estamos bendecidos porque el Señor Jesucristo está en medio nuestro. ¿Amén? Es bueno que todos sepan que nuestra reunión es presidida por nuestro Señor Jesucristo. Y como estamos a la hora importante de recibir la palabra del Señor, es bueno que tengamos toda nuestra atención puesta a esa palabra. Amén. Mientras adoramos, Dios está atento y pendiente de lo que nosotros decimos y hacemos. Pero cuando Él nos va a hablar, nos toca ahora a nosotros estar pendiente de lo que Él dice. Amén. Gloria al nombre del Señor por eso. Si te llega a llamar el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, le dice que no, estás hablando con el grano, oyendo el grano. Si Bill Gates te ofreció en estos días unos cuantos millones y te le ocurre llamarte ahorita y dice no puedo, estoy atendiendo al jefe, pero no es que se lo va a decir por teléfono, es que usted lo va a pagar desde ya, porque en una simple distracción la palabra rema que le va a cambiar su vida y va a ser de provecho en este momento puede ser desviada, porque las sutilezas y estratagemas del enemigo son especialistas para eso, para desviar la atención cuando usted va a recibir la palabra que Dios produjo en la mente del ministro del Señor. Tengo la alegría y la honra de tener varios ministros entre nosotros y quisiera que el amado pastor Henry, un hombre versado en la palabra, tenga el privilegio de presentar al predicador en esta hermosa tarde. Ministro Henry, por favor, ven. Gloria al nombre del Señor. Bendigo al ministro Gustavo, su amada esposa, qué bueno, me alegro de verlos. El heredero número 1, Freddy. Gloria al Señor. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, Señor. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Denle fuerte el aplauso al Señor. Es un honor en esta tarde estar en los asuntos del Señor, haciendo parte pues tan importante como es tener la oportunidad de estar rodeado de tanta gente importante para el Señor. Amén. Cada uno de los que estamos en este lugar tenemos un valor incalculable. Personas por las que Cristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Y así como resucitó, tiene siempre una palabra de esperanza para cada vida, para cada uno de los presentes, quienes van hoy a oír el mensaje que viene del cielo. Amén. El mensaje que va a nutrir nuestras vidas, nuestras almas. Es un honor el día de hoy, como dijo mi hermano pastor, soy el pastor Henry Flores. Por su misericordia estoy al frente de la iglesia, el buen pastor Los Lanceros, y ando acompañado pues con mi esposa, mi madre, mi hija, mi nieto y un grupo de hermanos de la iglesia. Saludo a todos los ministros, a todos los pastores, amigos y a todos los miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo. Amén. Creo que sin más preámbulos vamos a estar dándole paso, pero no sin antes realizar una pequeña oración. Amén. Para recibir ese rema de parte de Dios. Que Dios bendiga al grupo de alabanza de oración. Dios bendiga a los músicos. Amén. Que Dios bendiga a los músicos. Amén. Que Dios bendiga al ministro de Dios. A presentarnos el mensaje desde tierras muy lejanas, desde Colombia. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este grande privilegio. Dirigimos nuestra oración a ti, Señor, en el nombre de Jesús, pidiendo la llenura de tu Espíritu Santo. Que tomes el control de cada mente, que nos ayudes, Dios, nos ayudes a recibir tu palabra para cada uno de los presentes, aún los que no han llegado. Que este mensaje pueda ser de edificación, bendición, restauración para cada vida, Señor. Gracias porque está en tus planes, Señor, el habernos traído desde Colombia, Dios mío, Señor, al pastor para predicarnos
esta palabra durante estos 2 días que han sido de bendición y seguirán siendo de bendición. Damos gracias, Señor. Damos gracias. Damos gracias en tu santo nombre. Dios mío, bendice al pastor Julio Bejarano, Dios mío, y a su esposa que hoy están en medio nuestro para traer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y a su nombre. Y a su nombre. Y si a su nombre la gloria, porque no le da el más excelente de los aplausos. A Jesucristo el Señor. Este reino vive por los siglos de los siglos. Al único, al todopoderoso, al alfa, a la omega, el principio, el fin, el primero, el último, el gran yo soy, varón de guerra, que le da su nombre. Al gran y todopoderoso, Jesucristo el Señor, el cual estamos en este lugar, sin ceremonia y por su amor. Por eso, si ese aplauso me lo dio, muchas gracias, pero es para Cristo. Aplauda por esa cabeza, a los artistas que me aplaudan abajo, al Señor se le aplaude sobre su cabeza, porque es al Rey a quien usted está aplaudiendo. Dios bendiga a la amada iglesia. Amén. Dios los bendiga más. Amén. Mi anhelo y mi deseo realmente es que usted sea bien bendecido. Amén. Para que usted pueda bendecir más también. Amén. De verdad me gozo una vez más poder estar con ustedes aquí por segundo día consecutivo. Es un privilegio estar nuevamente aquí después de venir tantas horas en carretera para traer un mensaje. Y como lo decíamos ayer al inicio, no vengo a traer un mensaje diferente al que está en la Biblia. El hecho de que vengamos de una tierra lejana, muchas veces hay gente que cree que venimos a traer un mensaje que es diferente al que sus predicadores o pastores han enseñado. Solamente estamos uniendo el cuerpo de Cristo a través de la misma fe y de la misma palabra, para que usted pueda entender que es ahí cuando comprendemos el verdadero evangelio de Cristo. Es ahí cuando entendemos cuál es la iglesia de Cristo. Cuando existían los discípulos solamente, la gente no tenía para dónde escoger, porque si corrían para donde Lucas les hablaban lo mismo, si iban donde Pablo les hablaban lo mismo, si iban donde Pedro les hablaban lo mismo. No tenían a dónde esconder ni dónde buscar otro evangelio, y todo el evangelio se resumía en lo mismo: santidad, arrepentimiento y conversión. Por eso cuando vemos el mensaje de la salvación y podemos alinearnos en un mismo sentir, entendemos que la iglesia puede ser aquí como puede estar en China, pero cuando se unen en la misma fe y en el mismo sentir, se convierte en el cuerpo de Cristo. Amén. Yo le voy a pedir el favor que se coloque sobre sus pies para leer el mensaje, la palabra de Dios en reverencia al Señor. Pero antes de leer la palabra, yo quiero que usted le diga al que tiene a su lado, escuche bien: déjate preparar. Vamos a hablar de la preparación. ¿Cuántos creen aquí que ya están preparados? ¿Y cuántos creen que tienen que dejarse preparar? O la mejor de todas, ¿cuántos quieren realmente hablar, conocer y tener ese Dios grande que dice la palabra de Dios? Bueno, entonces tienes que dejarte preparar. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios y quiero que vayamos al libro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, y vamos a leer la palabra santa en la bendición del Padre, del Hijo y la dirección de su Santo Espíritu. Ayer hablábamos del rey David en su momento de pastor, y hoy vamos a tratar un poco el tema igualmente con David, no el mismo tema, pero sí un tema en la cual sé que va a ser de mucha edificación para su vida, así como lo ha sido para la mía. Dice la palabra de Dios, ¿lo tenemos? 1 Samuel, capítulo 16,
16, verso 11, dice la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y la dirección de su Santo Espíritu. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre que estás en los cielos, te ruego y te imploro, Señor, que tomes el control de mi mente y de mi corazón, Señor. Que la palabra que sea expuesta, Señor, sea con sabiduría divina y no sabiduría terrenal, Dios. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tomes el control y que prepare los corazones de mis hermanos, Dios, para que la palabra quede implantada, Señor, la cual puede salvar nuestras almas. Hoy yo te ruego, Señor, que seas tú haciendo tu voluntad y no sea la nuestra. Te ruego que seas abriendo los ojos del entendimiento de mis hermanos para que ellos puedan comprender el mensaje, Señor, que hoy, Dios, tú has enviado a este lugar. Asimismo te ruego, Señor, que lo que no venga de ti sea echado fuera en el nombre de Jesús, y que todo lo que no provenga de ti, Señor, sea cancelado y anulado en el nombre de Cristo Jesús. Que toda oración contraria sea anulada y cancelada ahora mismo en el nombre de Jesús, y que cualquier altar que se haya levantado ahora sea derribado por tierra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Tu palabra dice que nunca, Señor, hay un arma que va a poder prevalecer contra nosotros, y que no hay un arma, Señor, forjada que pueda prosperar contra tu pueblo, Dios. Las puertas del Hades no van a prevalecer, Señor, porque ya están vencidas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso presentamos esta palabra, Dios, y me presento delante de ti como obrero aprobado, Señor, de la cual no tengo de qué avergonzarme, para predicar un evangelio, Señor, puro y santo, para glorificar tu santo nombre. La gloria, la honra y la alabanza siempre serán para ti, porque tu nombre es el nombre sobre todo nombre, la cual todos nos arrodillamos a declarar que eres nuestro Señor. Por eso presento, Señor, este servicio, y te ruego que a través de la palabra, Dios, haya administración en los corazones, haya libertad, Señor, y haya sanidad, Señor, tanto espiritual, Señor, como física. Hoy, Señor, te pido que hagas como tú quieras, Dios. Si es de ministrar, ministramos, y si es solamente, Señor, tu palabra, la más segura ministración que puede existir, sea, Dios, cayendo en buena tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo le invito a que se siente con una alabanza en sus labios. Y vamos a hablar primeramente del tema de la preparación. Vamos a hablar del tema que quizás muchas personas no queremos vivir o escuchar, pero realmente cuando nosotros hablamos del tema de Cristo o hablamos del tema de ser cristiano para la gloria de Dios, estamos siempre pensando en temas quizás muy fuera de lugar o muy fuera de contexto realmente para lo que es bíblicamente el Evangelio de Cristo. Por eso cuando hablamos de ser cristianos, hablamos de lo que usted no sabía que era el más vil y el más menospreciado y el menos visto por la sociedad. Cuando hablamos de la palabra de Dios, Cristo no llega a nuestras vidas porque hayamos sido buenos, sino porque realmente necesitábamos la salvación y necesitábamos ser libres de muchas cosas. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, en el capítulo 3, verso 10, que no había justo, ni hay justo, ni aún uno, para que nosotros realmente pudiéramos hablar de merecer una gracia tan inmerecida. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, se nos ha enseñado un contexto que quizás no es el bíblico, sino que es el contexto antibíblico. Busca de Cristo y todo mejora, busca de Cristo y las cosas se van a hacer bien. Cuando Cristo llega a tu vida, llega a moldear una vasija que estaba dañada, que estaba destruida y que sencillamente estaba perdida ya en la condenación. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, llegó para liberarnos, sacarnos del horno de hierro, formarnos nuevamente y hacer de nosotros una vasija para su gloria y honra. Pero es ahí cuando nosotros no comprendemos el verdadero evangelio de Cristo y detenemos aquella formación, detenemos aquella preparación y no podemos avanzar conforme lo dice la palabra de Dios.
No soy persona de predicar prosperidad porque creo que el evangelio de la prosperidad no existe. Existe un evangelio para salvación y existe un evangelio para restauración, justificación y redención. Pero hay un evangelio que sí me dice que la obediencia me da bendición y que por ser bendecido en Cristo yo puedo bendecir a los demás. También la palabra de Dios me enseña que si soy guiado por el Espíritu Santo, entonces soy llamado hijo de Dios. Pero es ahí donde debemos enfocarnos, porque quiero que hoy tú entiendas algo, y es que de repente hasta el día de hoy te sientes una persona despreciada, te sientes una persona ignorada, te sientes una persona que vive en el anonimato, y es ahí cuando no podemos comprender realmente lo que está sucediendo en nuestras vidas. El anonimato, la humillación, el ser ignorados por las personas es parte del cuerpo de Cristo para nuestra formación y para poder crecer realmente como hijos de Dios. Cuando vemos la palabra de Dios, el apóstol Juan dice en 1 de Juan capítulo 3 en el verso 1 y dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Pero cuando usted se siente a hablar con Juan, cuando llegue allá al reino, yo no sé si puede decir amén, cuando Juan dijo esta palabra, dijo: usted no sabe todo lo que yo ya había vivido para llegar a ser llamado un hijo de Dios. Un hijo de Dios debe ser llamado en el momento que realmente se ha considerado hijo de Dios. ¿Cuántos aquí se consideran hijos de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12 que el Señor al que ama lo disciplina, lo corrige y lo castiga, lo azota a todo aquel que ha sido llamado por hijo. Porque si soportáis la disciplina, dice la palabra, por la cual todos han sido pasados, entonces ya no será llamado bastardo, sino hijo. Y es así como comienza realmente. Es así como comienza realmente la historia del cristiano. Y cuando el Señor me regalaba el mensaje, me hablaba de un mensaje en la cual vamos a hablar de Isaí como papá de David. Todos hemos hablado de David en un momento. Siempre David es el grande de la historia. Siempre David es el personaje reconocido como rey. De hecho lo es. Pero muy pocas veces vemos la historia de Isaí para aprender algo de Isaí. Isaí, dice la palabra de Dios, que cuando el profeta Samuel se presenta ante Isaí, le dice: vengo de parte de Jehová. Bueno, todos hemos escuchado esa historia. Dice que ya Samuel sabía que ninguno de los que estaba ahí era realmente el próximo rey de Israel. Pero cuando vemos a Isaí, Isaí nombra a David como el ser más menospreciado, el más inepto en él o en esa casa en el momento que lo buscó. Pero vemos a Isaí como el tipo de persona que te tiene en poco. Vemos a Isaí como el tipo de persona que no te tiene en cuenta. Vemos a ese Isaí que es el tipo de persona que no quiere nada contigo. El Isaí que tú puedes estar a su lado pero te ignora por completo. El Isaí que no valora lo que tú tienes. El Isaí que no valora tu inteligencia. El Isaí que no valora tu esfuerzo. Estamos hablando de un Isaí que dijo: sí, el que cuida las ovejas, pero él está por allá ocupado. Escuche, este Isaí no tenía ni la más mínima idea de que tenía un hombre valiente y sabio dentro de su casa. Ese Isaí que puede estar a tu lado en ese momento. Ese Isaí que puede vivir contigo. Ese Isaí que puede estar dentro de la congregación. Ese Isaí que puede llamarse ministro o pastor. Ese Isaí que solo ve figura exterior, pero no ve el interior. Es tremendo y es impresionante, porque cuando hablamos de este tema, estamos hablando del tema que se llama anonimato en nuestras vidas. Ese anonimato que es la persona que pareciera que no existiera para la población. Esa persona que por más de que usted hace algo, pareciera que no estuviera pasando nada. Esa persona que se esfuerza por agradar a Dios, pero los demás como que no lo notan. Esa persona que no ha entendido realmente por qué nadie lo tiene en cuenta. Son esos mensajes o esas enseñanzas que dice la palabra de Dios que deberíamos entender para tener el conocimiento del por qué nosotros vivimos en el anonimato por cierto tiempo.
El anonimato es parte de nuestra vida porque es parte de la formación. El anonimato, cuando lo empezamos a entender, es la manera de cómo realmente te vuelves fuerte en las manos de Dios. El anonimato te enseña a depender de Dios. El anonimato te hace fuerte ante cualquier adversidad. El anonimato te enseña que solo hay un Dios y que no depende de nadie más. El anonimato te enseña a amar solo a Dios por encima de cualquier cosa. El anonimato te enseña a que no depende de hombres sino de Dios. El anonimato sí importa en nuestras vidas, pero cuando logramos comprender por qué llegó el anonimato. El anonimato o la manera de Dios prestar un silencio es la mejor manera de sobrevivir en el Evangelio de Cristo. Y eso es lo que empezamos a entender, porque escuche bien, esto termina maravilloso, porque a veces deberíamos comprender el por qué Dios permite tantas cosas. Cuando el Señor me daba el mensaje, me hablaba de las personas que realmente están frustradas, cansadas o quizás muy afligidas, porque no las tienen en cuenta quizás en un ministerio, no las tienen en cuenta quizás las labores que hacen en casa, en familia, esa labor que no se tiene en cuenta en tu trabajo, esa labor que tú crees que nadie ve pero que Dios sí está viendo. Cuando vemos a David, vemos al hombre que realmente estamos pensando que literalmente no era nombrado, escuche bien, pero era escogido. Amén. Gloria a Dios. Se lo voy a volver a repetir. Cuando yo no soy nombrado por los hombres, soy escogido por Dios. A veces no podemos comprender el reconocimiento. A veces no entendemos esos silencios y esas oscuridades en la vida, porque pensamos que el que está ganando es el que más alumbra. Pero la palabra de Dios dice que Él escogió lo más vil y menospreciado. Dios tiene una gran enseñanza en cada pasaje bíblico, porque es importante que entienda que las personas más insignificantes a los ojos del mundo son los más vistos ante los ojos de Dios. Son las cosas pequeñas las que Dios las vuelve grandes. Son las cosas pequeñas que Dios mira. Son las cosas pequeñas que nosotros pensamos que somos pequeños para el mundo, pero que para Dios somos de gran valor. David vivió un tiempo que quizás muchos de nosotros lo hemos vivido. Es impresionante ver que el papá de David en ese momento, este hombre llamado Isaí, lo tiene tan en poco porque sencillamente era el hombre que le cuidaba las ovejas, pero lo que él no sabía que mientras cuidaba las ovejas era un hombre que estaba siendo preparado para recibir un gran propósito de parte de Dios. Cuando yo soy ignorado, escuche bien, lo digo por experiencia propia, duré muchos años ignorado en la capacidad total de ignorantes. Hoy me doy de cuenta que los ignorantes eran ellos y no era yo. La persona menospreciada, la persona más vil, la persona que menos tienen en poco, la persona que dice usted no está preparado, este sí, porque este fue a la escuela, usted no, ese tiene este, usted no lo tiene. Eso cuando empiezan a menospreciarte, entonces es porque Dios te está preparando para llevarte a donde tú ni siquiera te lo imaginas. El anonimato es parte de nuestras vidas. Cuando vemos la palabra de Dios, encontramos que todos los hombres de la Biblia hablaban con propiedad. Cuando usted ve a Pablo hablando en Romanos capítulo 8, ese texto que todos lo sabemos de memoria, el verso 28, comienza con un párrafo muy importante que dice: y sabemos que todos los que amamos a Dios. Pero escuchen, Pablo dijo, y sabemos, porque Pablo ya sabía por qué sucedían las cosas. Cuando empezamos a tener la capacidad de entender por qué suceden las cosas, entonces empezamos a tener la capacidad de entender que Dios está haciendo algo con nosotros. Amén. David era menospreciado. David, el hombre que el papá no veía el esfuerzo que estaba haciendo. ¿Sabe cuánta gente no ve su esfuerzo? ¿Sabe cuánta gente no valora lo que usted hace? ¿Sabe para cuánta gente usted lo que hace es nada?
Y usted se esfuerza por querer cambiar, se esfuerza por restaurar una casa, se esfuerza por restaurar un matrimonio, se esfuerza por restaurar unos hijos, se esfuerza por hacer las cosas bien. Y usted dice, la palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, no como para los hombres, sino para el Señor, porque del Señor Jesucristo recibiréis la recompensa. Y usted hace todo y empieza a tratar de agradar a Dios para también agradar a otros. Pero sabe, usted pareciera que no existiera. Nada tiene valor. Por eso los Isaí son necesarios en las vidas. A veces hay personas que no entendemos, pero las necesitamos en el camino. Isaí es el que te desprecia para que tú busques de Dios. Ese hombre llamado David tenía una gran pasión por Jehová, pero ¿a quién más buscaba si su misma familia lo despreciaba? Gloria a Dios. ¿Se me están entendiendo? Gloria. Hay personas que las necesitamos a nuestro lado. Jesús habló de Judas, pero a veces es necesario tener a Judas. Cuando yo tengo un Judas a mi lado, aprendo a conocer el amor de Dios en mi vida. Amén. Hay cosas en la vida que necesitamos y las tenemos que tener para que sencillamente podamos ser preparados. Isaí, sin saberlo, estaba siendo usado por Dios. Isaí era la persona que te llevaba a los pies de Cristo. Ese Isaí que está en casa, que te humilla, ese Isaí que está en el trabajo, que te desprecia, ese Isaí que está en tu relación, que no te valora, es el Isaí que cuando tú ya no aguantas más, vas a la presencia de Dios y le dices, Jehová, aquí estoy, tú eres el único en quien yo puedo confiar. Hay muchos Isaíes que creen que están acabando con nuestra vida. Y nosotros personalmente pensamos que es así. Pero cuando vamos madurando y vamos entendiendo el verdadero valor de la palabra y de tener a Cristo en el corazón, entonces le decimos a Isaí, bien, gracias porque me empujaste a los pies de Cristo. Cuando nosotros estábamos así comenzando la obra en Colombia, nosotros no nos quería ningún vecino, de hecho todavía no nos quieren. Y en una ocasión, allá en Colombia hay algo que se llama Corponor, y es la encargada de acabar con todos los lugares donde se pone música o algún tipo de sonido. Trajeron a Corponor, trajeron la policía, trajeron el ejército, trajeron todo el mundo. Yo estaba predicando en ese momento y cuando yo salí dije, ¿a dónde está el delincuente? No, que tiene una demanda por su sonido, alto decibel, esto lo vamos a cerrar, lo vamos a acabar, a no ser que usted cierre, ponga vidrio, ventanas y todo lo que se necesita para que el sonido no salga. En un momento me dio rabia. A 2 cuadras tenemos una 20 cerveza donde el sonido se escucha en todo el barrio. Y le dije a la señora desde la autoridad, le dije, pero ellos hacen más bullas que nosotros. Dijo, pero los demandados son ustedes. Gloria. Pareciera injusto, pero era parte del plan de Dios. Gloria a Dios. Hay veces que necesitamos a Isaí, escuche bien. Cuando esta mujer fue y me demandó junto con 100 firmas más de los vecinos, hizo esto. Me empujó para que me preocupara por terminar el templo. Gloria a Dios. Gloria. Hay cosas en la vida que es necesario vivirlas. Si yo no hubiera tenido ese Isaí, tal vez todavía tuviera todo así destapado. Cuando levanto los muros y levanto la iglesia y veo todo encerrado, vecina, bien por esa demanda, porque si no fuera sido por esa demanda, quizás yo todavía estuviera esperando el milagro de que las paredes aparecieran hechas. Cuando nosotros realmente no caminamos, Dios te empuja.
Cuando tú te quedas sentado en el mismo lugar y Dios necesita que tú te muevas, escucha, te manda un Saulo de Tarso y le dice: hey, corretéame a todos los cristianos porque están muy tranquilos. Si Saulo no hubiera recibido las cartas, todavía estuvieran allá los discípulos en Jerusalén y estuvieran jugando cartas, dominó y predicándole a los mismos 20 de siempre. Cuando el Señor vio a su pueblo allá arrumado, dijo: mire, Saulo, necesito que me haga un favor, vaya y persigan a los cristianos para que se pellizquen, para que se despierten, para que se levanten. Hay momentos que es necesario los Isaí. Y es ahí donde empezamos a conocer la historia. A veces nos quejamos: Dios, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿por qué no viene esto? Cuando usted ve la historia de Daniel, ya Daniel anciano, ya se había acomodado con su título de ser quizás un sabio para interpretar los sueños. Pero escuche, Dios tenía un propósito más grande para Daniel, porque tenía que ser nombrado un profeta en el pueblo de Israel. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor? Ponerle un sueño al rey que se le olvidara, para que así todos los que adivinaban sueños, incluyendo a Daniel, se levantaran o murieran. ¿Qué fue lo que llevó a Daniel a buscar a Dios junto con sus amigos una vez más en la presencia y a buscarlo de corazón? Que había una amenaza de muerte si no podían encontrar el sueño de Nabucodonosor. Quiero que hoy usted me entienda algo en el nombre de Cristo Jesús. El Señor me daba el mensaje de ese hombre llamado David, pero también me hablaba de ese hombre llamado Isaí. Porque hay momentos, escuche bien, nosotros aún como predicadores también menospreciamos lo más pequeño de la Biblia. Y sé que aquí hay pastores, y escuche bien, todo lo que quedó escrito en la Biblia tiene un valor para Dios. Aún hasta los más pequeños o aún hasta los menos nombrados. Cuando hablamos de la historia de Timoteo, siempre vemos a Timoteo como el evangelista o siervo de Pablo. Pero no vemos a la abuela de Timoteo, ni a la madre de Timoteo, todo lo que trabajaron y sufrieron para mantener un Timoteo firme en la fe. Y cuando vemos la historia de estas mujeres, encontramos una abuela y encontramos una hija de esa mujer, o la madre de Timoteo, esposa de un griego, de un inconverso, de alguien que no adoraba a Cristo, de alguien que era idólatra, hasta el full de su nombre. Pero encontramos dos mujeres que fueron capaces de levantar un Timoteo firmes en la fe, aún con los enemigos en casa. Son las cosas pequeñas que no vemos, pero que para Dios fueron grandes. Cuando vemos la palabra de Dios, hablamos de Belén, pero Belén no la vemos como algo grande, porque Belén fue una de las aldeas más pequeñas de todas. Pero escuchen, de Belén salió el rey más grande de toda la historia, y salió Jesucristo, el rey de toda la historia. De lo más pequeño sale lo más grande. La palabra de Dios enseña que el Señor nunca escogió a nadie por grande, lo escogió por pequeño. Amén, gloria a Dios. Cuando somos menospreciados, diga: Dios, gracias porque soy tu hijo. Gracias, Señor, porque soy tu hijo. Cuando somos ignorados, era algo que yo le lloraba mucho a Dios. Yo le decía: Dios, tantos años realmente, Dios mío, yo veo que en el concilio soy ignorado, yo veo que en el pueblo soy ignorado, ante todas las confraternidades de pastores soy ignorado. Yo me echaba la culpa y yo decía: sí, porque yo les predico una verdad, no les permito muchas cosas, y yo me echaba la culpa. Yo decía: Dios, a veces me siento culpable, porque yo le confieso, soy predicador para la gloria de Dios, pero fui formado directamente por Dios.
Y cuando yo estoy escuchando un evangelio que no va acorde con la palabra de Dios, inmediatamente siento algo que me está molestando, y sea quien sea, le digo: varón, usted está equivocado. No, pastor, pero es que eso se llama religiosidad. No, eso no se llama religiosidad. La palabra de Dios es el evangelio de Cristo, y a eso no se le puede llamar religiosidad. Amén. Entonces vivo en ese choque hasta que el Señor un día me dijo: ya va, un momento, lo que pasa es que no has entendido algo. Cuando yo escojo a alguien, primero le formo sus raíces. Quiero que usted entienda algo. Amén. Cuando Dios escoge a alguien, lo fundamenta desde abajo, Amén. Gloria a Dios. para que usted pueda soportar lo que va a tener arriba. Gloria a Dios. Aleluya. Esta rama está. Y el Señor me decía, a través de un libro que leía, y me hablaba de la mata del bambú chino. No sé si lo ha escuchado. En Colombia le llamamos guadua, no sé aquí cómo le llaman. Bambú. Ese bambú tiene un gran misterio. Este bambú se siembra, la semilla, pero dura 7 años en formarse la raíz. 7 años en los cuales nadie sabe nada de ese bambú. Presten atención a lo que les digo. 7 años en los cuales usted ve donde sembró y no hay nada, pero debajo de la tierra se está creciendo una raíz que puede sostener lo que va a recibir de altura ese bambú. Después de 7 años, el bambú logra crecer en 4 semanas más de 32 metros. Porque cuando el Señor decide que ese bambú crezca, se convierte en la planta vegetal más alta de todas las plantas. Pero duró 7 años escondidas, en donde nadie la veía, en el anonimato. Si aquí hay personas que tienen 7 años en el Evangelio, yo quiero decirle en el nombre de Jesús que ya es el momento de que te van a empezar a ver. Amén. Gloria a Dios. Y es el momento de que vas a levantar. Amén. Gloria a tu nombre. Aleluya. El problema está en dejar formar la raíz. Y ahí donde me quiero enfocar. Esa raíz que es la que realmente te va a dar valor y fundamento para ser un hijo de Dios. Esa raíz que se llama Cristo. Esa raíz que es la que te va a sustentar a ti. Escucha bien, Romanos 11 lo dice. Yo no sustento la raíz me sustenta a mí. Cuando aprendemos a depender de la raíz, entonces tú te has preparado para recibir lo que Dios te va a entregar. Amén. Cuando tú estás aprendiendo a sustentarte de la raíz, entonces puedes recibir un hogar preparado para mantenerte en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo aprendo a depender de la raíz, entonces dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando yo tengo una raíz, entonces mi dirección es Cristo, mi camino es Cristo, mi bendición es Cristo, mi provisión es Cristo, mi conocimiento es Cristo, mi sabiduría es Cristo, porque estoy fundado en una raíz. Hay muchas personas que están detenidas porque detuvieron a la raíz. Y escuche, si usted está aquí hoy, no es porque no haya tenido nada que hacer. Si usted está hoy aquí, es porque dentro de usted hay una simiente que quiere forzar a restaurar su raíz. Hay una simiente, escuche bien, que quiere fortalecerse para poder hacer con usted lo que realmente quiere hacer.
Dios es un Dios que hasta que no está todo preparado no hace absolutamente nada. Dios es un Dios que hasta que tú no te acostumbras y aprendes a que primero es Dios, que segundo es Dios, que tercero es Dios y que el resto se pueden esperar, entonces hasta que tú no aprendas a asumir esa condición, no puedes esperar a que ese bambú se vea y empiece a crecer. Si hay algo difícil para el creyente, es aprender a entender que yo no sustento la raíz. ¿Qué quiere decir? Usted no está haciendo nada con venir aquí, porque usted no va a ayudar a Dios al venir aquí. Es usted el que se va a alimentar de lo que se da aquí. Son muchas las personas que creen que porque vienen a un culto están ayudando a Dios. Son muchas las personas que vienen a un culto esperando que Dios es el que tiene que pagarles por venir. Cuando yo no sustento la raíz me sustenta a mí. Cuando aprendo que la raíz es mi sustento, dice la palabra de Dios en Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Hay cantidades de personas que pueden decir que siguen a Cristo, pero la palabra de Dios dice que yo debo estar en Cristo. Una cosa es caminar con Cristo y otra cosa es estar en Cristo. La palabra de Dios dice que Pedro seguía de lejos a Jesús cuando lo llevaban hacia la cárcel. Son muchos los que siguen a Jesús y llegan al punto de decir: Dios, yo hasta aquí camino contigo, lo que tú me mandas no lo puedo hacer, porque no hemos aprendido a dejarnos preparar. Vemos a un hombre ungido, vemos a un hombre llamado David, vemos a un hombre escogido por Dios, vemos a un hombre que era menospreciado, vemos a un quizás Isaí que estaba siendo usado por Dios. Pero escuche, el hecho que yo era ungido y el hecho que era escogido no lo hacía rey. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, no quiere decir que ya estás salvo. La tierra, el mundo, es mi preparatoria para llegar al reino de Dios. Usted no será formado cuando llegue al cielo, usted tiene que ser formado aquí en la tierra. Usted no es preparado arriba, usted es preparado aquí abajo. El hecho que yo me inscriba en una universidad para estudiar algún tipo de arte o carrera todavía no me hace profesional. Hasta ahora me inscribí, ahora tengo que prepararme. El Evangelio de Cristo nos ofrece cantidades de promesas y nos ofrece cantidades de cosas, pero cuando Cristo llega a tu vida, te dice: ahora es donde comienza tu vida, ahora es donde tienes que empezar a dejarte preparar. Es ahora donde yo te tengo que formar, es ahora donde yo te tengo que ayudar, es ahora donde yo te tengo que vivir, pasar por momentos difíciles. Esos momentos difíciles que me enseñan a ser fuerte. Esos momentos difíciles que me enseñan realmente a vivir un evangelio puro y santo para Dios. Un evangelio que realmente representa a un hijo de Dios. Y escuche, tranquilo que esto termina bonito. Pero es necesario que entendamos el por qué David, siendo escogido, escuche bien, el más pequeño, el más humillado, el que vivía en el anonimato, porque cuando yo investigaba, leía en un diccionario que esta palabra anonimato significa etapa de la vida en donde pareciera que nadie sabe o nadie le importa que estás ahí. Que entre más te esfuerzas por agradar a Dios, a tu familia y ver sus cambios, pareciera que todo fuera peor. ¿Usted no le ha pasado que entre mejor se porta, más difícil se pone todo? Usted no se da cuenta que cuando llega a casa y dice: gloria a Dios, hoy el culto estuvo bellísimo, no falta el primo, el hermano, el tío, el abuelo, el que dice: ¿qué?
y te baja los ánimos otra vez. La palabra dice en Mateo capítulo 10, en el verso 34 en adelante, que los enemigos de nosotros son los de la misma casa. Y pareciera que esto fuera de un Dios desalmado, pero no es un Dios desalmado, es un Dios que te está preparando para que aprendas a depender únicamente de la raíz. Amén, gloria a Dios. Depender de la raíz es lo que realmente te hace salvo delante de Dios. Depender de la raíz es lo que realmente te lleva a tener un pleno conocimiento de Dios. Y es ahí donde comienza la historia del hombre llamado David, que estaba en el anonimato. El hombre que nadie era escogido, nadie lo veía, pero que para Dios era escogido. Cuando Dios llegó a su vida, escuche bien, no llegó a su vida porque usted lo buscó. Nadie busca a Cristo. Cristo está salvo. El que estaba perdido era usted y era yo. Cuando Cristo llegó a su vida, no fue que usted lo buscara, es que Cristo ya lo había escogido. El Padre ya lo había escogido porque usted estaba en los planes de Dios. Usted nunca buscó a Cristo. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, en el verso 44, dice la palabra de Dios: nadie puede venir a mí si no es el Padre que lo trajere. Y esta palabra trajere, originalmente en el hebreo significa traer a la fuerza. Un día el Señor le dijo a su hijo: vaya y busque a ese hombre llamado Julio, que soy yo, y dígale que ya es momento de que deje de fornicar, que deje de tomar, que deje de vivir una vida loca. Ya es el momento. ¿Por qué? Porque a él yo lo tengo listo para un propósito más adelante, pero necesito que me lo traiga. No le pregunte si quiere, me lo trae porque yo lo tengo escogido. Cuando buscamos a Cristo, dice la palabra, ninguno puede venir a mí, ninguno puede llegar al Padre si no tiene la autorización del jefe. Los evangélicos muchas veces dicen: estoy buscando de Dios. Perdón, el perdido era usted. ¿Cómo usted va a buscar a Dios si Dios no se deja ver de todo el mundo? A Dios no lo buscamos, Él nos encuentra a nosotros. Cuando usted lee Gálatas capítulo 4 en el verso 8 y 9, dice que yo antes, conociendo a Dios, o mejor aún, siendo conocidos por Dios. Cuando usted lee Efesios capítulo 1 en el verso 12, dice la palabra de Dios que yo antes estaba sin Dios en el mundo, alejados de Dios, lejos de la ciudadanía de Israel, sin Dios, sin esperanza. Si usted está hoy aquí, es porque el Señor lo escogió con un propósito. Pero es un propósito que yo no le voy a decir: es el propósito que usted va para las naciones, o es el propósito que Dios lo va a hacer millonario, o es el propósito. No, hay un solo propósito, dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito que fuimos llamados. Pero el verso 29 dice: porque los que antes conoció también predestinó para que fueran semejantes al Hijo de Dios, al primogénito de todos los hermanos. Usted fue escogido para parecerse a Cristo, no para parecerse al mundo. Es el mayor propósito de Dios. Por eso cuando hablamos de preparación, hablamos de que entre usted más detenga la mesa o la rueda del alfarero, más le va a doler. Cuando no permitimos que la rueda gire, porque no quiero dejar esto, porque no quiero dejar lo otro, porque para mí es difícil esto, porque es que yo no soy capaz de esto. Escuchen, llegamos a un punto que nos volvemos más buenos que Dios, vivimos en pecado, hacemos las cosas mal y decimos: no, pastor, es que yo estoy tratando de convertirlo a Él. Escuche, usted no convierte una pulga en piojo, primero conviértase usted para que usted pueda realmente vivir en Cristo. Usted no puede convertir a nadie, haga las cosas bien para Cristo y el resto lo hace el Señor. La preparación la hace Dios.
Yo los regó, pero el crecimiento lo hace Dios. Y creo que estamos en un tiempo, escuche bien, no le voy a decir que es el tiempo de la victoria, ni el tiempo de la bendición, ni el tiempo de las cosas grandes. No, las cosas grandes las busca usted. Cuando yo anhelo un avivamiento para mi vida, entonces me encierro con Dios, me meto con Dios, me suelto en Dios y espero que trate con mi vida. Yo no quiero que usted vaya a pensar que yo soy de esos pastores que no creen en el mover del Espíritu Santo. Me gusta muchísimo el mover del Espíritu Santo. Creo en el mover del Espíritu Santo. Creo en el poder del Espíritu Santo. Creo en las grandezas del Espíritu Santo. Pero de nada sirve que usted se mueva aquí en el Espíritu Santo, pero siga siendo el mismo allá afuera. Por eso el avivamiento se busca personal. Y eso es cuando yo estoy preparado realmente en Cristo Jesús. Cuando el Señor me daba el mensaje, me decía: solamente se tienen que dejar preparar. Solamente deben entender que yo estoy haciendo las cosas para bien. Que si hoy se ven pequeños ante un mundo, si hoy se ven pequeños ante demás naciones, si se ven pequeños, no se les olvide, dice la palabra en Deuteronomio 7, que Él escogió a su pueblo, no por grande ni por poderoso, más bien por pequeño. Lo escogió, ¿para qué? Para Él poder avergonzar a muchos que se creen grandes. Cuando yo soy pequeño en las manos de Dios, entonces soy grande para el mundo. Yo quiero que usted entienda hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que hay muchas personas que detuvieron la preparación. Hay muchas personas que se estaban dejando tratar por Dios. Pero la crisis, la situación, la dificultad detuvo la preparación. Y tal vez usted me va a decir: pastor, es que esto es difícil. No crea que porque yo vengo de Colombia las cosas están tiradas en el piso. Colombia ha estado en crisis toda la vida, en guerra. En Colombia el que no trabaja literal no come. En Colombia hay que ser ricos sin serlo. Colombia es caro todo. Pero hay un Dios que me dice a mí: si habéis resucitado en Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Pero es ahí cuando decimos: el texto es lindo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero Pablo dijo algo que es la parte central del texto: si habéis resucitado. ¿Sabe qué significa eso? Si usted resucitó, es porque murió y volvió a nacer. Porque un vivo no puede resucitar. Primero debe morir para poder resucitar en Cristo. Si el cristiano no muere a su vieja vida, no resucita en Cristo. El evangelio de Cristo no es para vivos, es para muertos a este mundo y muertos a la carne, para que puedan crecer en Cristo Jesús. El problema que tiene la iglesia de Cristo es que está más viva que antes. La iglesia de Cristo hoy en día está viva, no está muerta. La iglesia debe morir para que Cristo crezca. Si yo no abandono mi vieja vida, si yo no hago las cosas bien, si yo no puedo, escuche bien, le pueden predicar mañana, tarde y noche, pueden orar por usted, pueden vigilar por usted, pueden ayunar por usted, lo pueden visitar sus pastores, los pueden brindar, los pueden llevar a pasear, los pueden llevar a la playa, pero usted no va a ver las grandezas de Dios, porque a Dios no lo compramos con lloraderas prestadas, lo ganamos con la fe, la obediencia y la santidad del Señor. Yo lo que trato de decirle en esta noche es que hay un Dios que está diciendo: quiero terminar mi trabajo contigo.
no sé si aquí hay alguien que dijo, sí, yo paré esa rueda hace rato. ¿Cuántas personas se han echado a perder en las manos del alfarero? Porque un día detuvieron la rueda y dijeron, no, así tampoco. Escuche, Filipenses 1:29 dice que por causa de Cristo debemos padecer. En 1 Pedro 5:8 dice, velad y está sobrio, porque vuestro adversario, el enemigo, os anda buscando como león rugiente, no para jugar, para devorar. La palabra de Dios dice, Santiago 4:4, oh almas adúlteras, no les he dicho que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que se considera amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted no ha escuchado que la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 2 en el verso 15, no améis las cosas del mundo, porque el que ama tales cosas, el amor del Padre no está en él. El deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne no provienen de Dios, sino del mundo. Porque el que hace la voluntad del Padre, entonces permanece para siempre. Escuché cantidades de cosas hermosas en Dios. Y esto no es religiosidad, es la palabra de Dios. Porque si hay otra Biblia ahora, me la prestan. Yo no vengo a decirle que Dios está molesto, porque de ninguna manera su gracia va a dejar de amarnos. Pero no podemos ser cristianos estáticos, ni cristianos que no podamos mostrar la gloria de Dios. La palabra de Dios dice en Isaías 43 verso 10 que fuimos escogidos para ser testigos del poder de Dios y crecer y creer en Dios. Dios está buscando personas para que sean testigos del poder de Dios. Dios está formando personas y está preparando personas para que a través de usted puedan conocer la verdad de Dios. Dios está formando y preparando personas que para cuando todo se está acabando, la gente diga, pero ¿por qué a este no se le acaba? Dios está formando personas para que le crean a Él y empiecen a entender que la crisis de aquí no es la misma crisis de allá, que en el cielo no hay crisis, porque el cielo mueve su propia moneda y allá no existe ningún tipo de problema. El rey que está allá arriba mantiene a su reino aquí abajo. Pero debemos lograr llegar a entender cuándo eso es real. La realidad de una vida no está en los tantos años que llevemos de evangelios, sino en lo que realmente hayamos glorificado a Dios a través de los frutos y de los hechos. Dios está dispuesto a levantar muchas personas. El Señor me ministraba mi vida hablándome de una preparación, porque vienen tiempos difíciles, pero que su pueblo se va a mantener en victoria. Vienen tiempos difíciles para el mundo, pero yo ya no pertenezco al mundo. Vienen tiempos difíciles para otras personas, pero la Biblia me dice que mi ciudadanía es del reino de los cielos. Cuando yo empiezo a vivir esos momentos difíciles, entonces dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3 verso 10, por cuanto has guardado mi palabra y has mantenido tu paciencia, entonces yo te guardaré de la prueba que viene para el mundo entero. Pero debo estar metido en Cristo, creyendo en Cristo y obedeciendo a Cristo. El Señor dijo en Lucas capítulo 6 verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo? Gloria a Dios. Gloria. Es un camino que se debe iniciar. Escuche, ustedes tienen una gran ventaja. Los pocos que hay aman a Cristo. Pero Dios está dispuesto a preparar, escuchar, hombres y personas que se dejen preparar como David, que en los momentos de dificultad no peleaba con el vecino. Si algo me gusta de David es que tenía el poder de reprenderse él mismo. Porque te abates, alma mía, no olvides sus beneficios, que en él hay perdón y salvación. Gloria a Dios.
Un hombre que cuando venía la aflicción, en vez de irse a lamentar, le decía a su alma: alaba a Jehová, para que vuelva el gozo de la salvación. Yo no vengo a decirle que usted mañana se va a ganar el dinero que nunca ha tenido, pero sí vengo a decirle que Cristo está dispuesto a darle la paz, la tranquilidad y la seguridad que usted está esperando. Es necesario empezar otra vez la rueda a girar. Hay un alfarero que desde el principio de la historia, el mismo Adán y Eva en la presencia de Dios, se rompió estando aún en las manos de Dios. Después vemos a Jeremías en la historia también. Ahora vemos un cuerpo de Cristo que se está quebrantando porque no se está dejando preparar. Yo quiero que en esta noche usted entienda algo, porque le voy a pedir a Dios que ministre conforme a su santa voluntad. Porque si usted está hoy enfermo, usted se va a ir sano. No porque yo lo haga, sino porque Dios quiere que usted sea testigo del poder de Dios. Dios quiere que usted vaya y hable del Dios vivo con hechos. Dios quiere que usted vaya y hable del Dios vivo por un Dios que restauró un hogar que estaba perdido. Dios quiere que hablen de Él con un verdadero testimonio, porque es necesario que la iglesia de Cristo se levante como lo que es el edificio más fuerte de toda la historia. Pero es importante que nos dejemos preparar. Es importante que la iglesia de Cristo pase por donde vaya a pasar, pero en Cristo Jesús. Y quiero que usted entienda algo, que es con lo que voy a terminar. La mayoría de personas que están en el anonimato están heridas. Cuando uno habla con los cristianos en sus consejerías, siempre hay un dolor en el corazón, siempre hay una herida, siempre hay un me hicieron, siempre hay un me maltrataron, siempre hay un no me olvido de esto. Y escuche, todo lo que usted ha vivido no pasó por alto de Dios. Todo lo que usted ha vivido, Dios lo permitió. No sé si a usted le ha pasado que quizás yo lo viví hace muchos años, cuando después de donde Dios me sacó, le dije: ¿usted por qué de antes no me llamó? ¿Por qué me permitió vivir tantas cosas? Y la respuesta de Dios fue: porque cada uno de ustedes debe tener una historia. Si no tienen una historia, no tienen cómo hablar de Dios. Yo nombro a Dios por la historia de mi vida, usted nombra a Dios por la historia de la suya. Pero triste cuando un cristiano no tiene una historia para nombrar a Dios. Dios quiere que tu historia cambie por el poder de Dios. Y hay cosas en la vida que vamos a tener que vivir, y hay cosas que vamos a tener que mantener. Escuche bien, las cicatrices duelen, los dolores duelen, las dolencias duelen, las decepciones duelen, los maltratos duelen, las humillaciones duelen. Cuando te dicen cosas que te duelen, cuando parten tu corazón con una decepción, cuando te golpean y te dicen tú no eres nada, cuando te dicen no sirves para nada, cuando no valoran, cuando no aprecian, eso duele. Pero cuando recuerdo que Jesús vivió cosas peores que yo por amor a mí, entonces entiendo que soy partícipe de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2 verso 20: estando juntamente crucificado con Cristo Jesús, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén, gloria. Pero antes de terminar, yo quisiera que tú preguntases verdaderamente: ¿quién está viviendo en ti? Cristo
o todavía el viejo hombre? Si eres aún de los cristianos que dice, yo soy manso, pero no menso. Si eres aún de esos cristianos que dice, el hecho que yo sea cristiano no quiere decir que todo el mundo me la va a montar. Si eres de esos cristianos que todavía dice, me voy a bajar de la cruz un ratico, entonces todavía no vive Cristo en ti. Porque a mí la Biblia me dice que yo tengo que haber muerto. Porque ahora no habito yo, Cristo vive en mí. Pablo dijo, ya no vivo yo, dijo, me declaro muerto, para que Cristo habite en mi vida. Entonces, ¿por qué hay cristianos? Yo le enseñaba a los líderes en una clase de instituto. Yo le dije, ¿por qué hay cristianos que están tan vivos? Si yo me voy para el cementerio y agarro la tapa de una lápida, la golpeo, la insulto, le digo de todas las cosas, le doy con una piedra, le doy con una mandarria, la acabo, la destruyo, la parto, yo le pregunto algo, ¿qué me responde el que está ahí? Está muerto. Pero habemos cristianos que no soportamos nada y contestamos cualquier cosa. Habemos cristianos que como que a Cristo le gustan las cosas malas, pero tengo a Cristo y fui y me eché una borrachera. El Espíritu Santo me dijo, qué calor, vamos a echarnos unas. Escuche, tristemente, eso suele pasar. Si Cristo está en mí, las cicatrices, dijo Pablo, llevo en mi espalda marcadas. Fue por aprender a vivir para Cristo. Gloria. La Biblia está llena de enseñanzas que fueron puestas para nosotros. Pero escuche bien. Hace mucho tiempo viví un problema fuerte y fue tanto el dolor en mi corazón que yo escribí un salmo. Un salmo que casi termino ahorcándome yo mismo escribiéndolo. Y no sostenía las lágrimas, yo escribía y lloraba y escribía y decía, Dios, ser cristiano lo más maravilloso, pero lo más duro que puede existir. Pero no entendía por qué estaba viviendo esto. Pero cuando vino un momento de aflicción nuevamente fuerte, le dije a Dios, Señor, ¿y ahora cómo salgo de esta? Dijo, recuerda la cicatriz que se te hizo la vez pasada. Si saliste de esa, sales de esta. Amén. Que sus cicatrices sean para que usted tenga fuerzas. Cuando David se presenta frente a Saúl, entendió lo importante que fue vivir en el anonimato. Cuando David va ante Saúl y dice, ¿qué está pasando con Goliat?, entendió por qué vivía peleando con osos y leones. No sé con qué pasa usted peleando, no sé cuáles son sus osos, cuáles son sus leones. No sé si sus osos son su casa, su familia, su vida, sus hijos, su pareja, qué sé yo, la misma iglesia. No sé si sus osos son sus mismos poderes interiores, sus males, sus debilidades, sus luchas. No sé con qué viene usted luchando. Esos osos que están que se lo comen y usted pelea con ellos al punto de que va a morir, pero retrocede una vez más. Esa lucha que muchas veces tenemos, que usted dice que no soporto, no lo puedo ver, no la puedo ver, pero yo debo tener amor, y a veces se convierte en una hipocresía las cosas, porque sencillamente queremos aparentar, pero está ese oso ahí adentro queriéndote acabar. ¿Cuántos osos hay en los hombres?
que todavía ven una mujer y se pegan los ojos aquí. ¿Cuántos osos hay dentro de las congregaciones donde estos hombres, perdónenme los caballeros, yo lo viví, fui amante a la pornografía durante mucho tiempo, pero hubo un día que yo dije, yo no puedo seguir así. ¿A quién engaño? Le dije, Dios, yo necesito que las mujeres se vuelvan hombres para mí y que la pornografía desaparezca de mi vida. Me metí en ayuno 5 días, 6 días, 7 días. Le dije, Dios, usted verá si me deja morir de hambre, pero yo de aquí salgo el día que usted me libere, el día que para mí esto se acabe, porque este oso me va a matar. Hay muchos cristianos que viven con esos osos. Pero preferimos hacernos amigos de los osos en vez de matarlos. David, aunque era menospreciado, escuche bien, mataba a los osos para cuidar el ganado de su padre. Tal vez hay cosas en la vida que usted hace porque la otra persona, decimos, se lo merece. Supongamos que usted es David y usted es menospreciado, nadie lo quiere en su casa, y viene el oso a comerse la oveja, usted dice que se la trague, se lo merecen. Pero ¿sabe qué hacía David? Arriesgaba su vida por la oveja del que no lo quería. Aleluya. Y parecía injusto. ¿Cuántas cosas hacemos que parecen injustas? ¿Cuántas cosas hacemos y decimos, Dios mío, pero es que no se lo merece, pero lo voy a hacer otra vez? Eso se llama preparación. Porque hay un momento donde aprendes a hacer sin mirar a quién. Hay un momento donde aprendes que no lo haces para el hombre, lo haces para Cristo. Cuando yo estaba construyendo para la gloria de Dios el templo, me da gozo porque empezamos, ayer hablábamos del testimonio, empezamos exactamente igual, así peleando con todo el mundo, sin un centavo, sin nada, sin techo. Aquí tienen techo por lo menos. Y un día me llegó un ministro, pero de esos ministros bendecidos que en vez de sumar, rezan. No teníamos. Porque no podemos meternos mentiras. Las maticas. Ya dañé una, ¿no? ¿Para qué lado me hago? Y este hombre llega a meterme cizaña en mi cabeza. ¿Usted para quién está construyendo? Construya lo suyo. El día de mañana lo echan, lo cambian, lo mandan por otro lado y viene otro que no ha hecho nada y agarra la iglesia terminadita y completita para otro. Le dije, varón, lo que pasa es que yo no la estoy haciendo para el concilio, ni la estoy haciendo para el hombre, la estoy haciendo para Cristo. El día que Cristo me la quiera quitar, ese día le digo, es suyo. Es ahí donde empezamos a comprender. Predicaba hace días cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 6, en el verso 10, dijo Pablo, parecemos entristecidos, pero estamos llenos de gozo. Somos pobres, pero estamos llenos de todo. Pareciera que no tuviéramos nada, pero lo poseemos todo. Y es tremendo porque es ahí cuando el Señor me enseñaba, y el diablo, que el Dios de los cielos lo reprenda, te voy a quitar, te voy a acabar, te voy a destruir. Epa, diablo, ¿qué me vas a quitar si yo no tengo nada? Todo es de Dios, todo le pertenece a Dios. Tú no me puedes quitar nada, diablo. Es ahí cuando confundimos al enemigo. ¿Qué te voy a destruir? ¿Qué te voy a quitar los hijos? ¿Qué te los voy a acabar? ¡Ey, diablo! Herencia de Jehová son los hijos, no son ni míos. ¿Qué me vas a quitar? ¿Qué me vas a dañar? ¿Qué me vas a arrancar? Yo no tengo nada. De Jehová la tierra en su plenitud y todo lo que moramos de ella. Yo no tengo nada. Pero cuando le dice que no tienes nada y tú empiezas a mostrar que tienes necesidad, entonces el diablo dice, ven, póstrate y los reinos te doy. Y es ahí cuando Pablo dijo,
permanezco pobre, pero lo poseo todo. Tengo a Cristo, señor diablo. Yo no necesito nada, tengo a Cristo. Es ahí cuando el diablo dice, bueno, usted no lo entiendo. Le dice que no tiene nada, pero lo tiene todo. Le digo que le ofrezco algo, pero me dice que no tiene nada. Le pido que le voy a quitar algo y le dice que no es nada de él. Entonces, ¿quién es este? Un hijo de Dios. Lo tengo todo pareciendo que no tengo nada. Para el mundo no tengo nada, pero para Dios lo tengo todo. Es ahí cuando yo comprendo el evangelio de Cristo. Escuche bien. Dios quiere preparar. Dios quiere crear. Dios quiere que el cristiano represente su santo nombre. No importa el lugar. Yo me siento más feliz predicando así que quizás en un templo muy moderno. Los templos modernos les tengo como más miedo. Pero cuando estoy en templos así, me siento en casa. Aleluya. Me siento bien. El Señor quiere. Era el mensaje que me colocaba en mi corazón. Quiero mostrarles mucho más allá de lo que no están viendo. Pero es necesario que se dejen preparar. Primero la preparación y después el crecimiento. Si te hiciera la pregunta ahora, ¿tú crees que Dios te dio ya todo lo que tiene para ti? Y no hablo de riquezas. Hablo de lo más importante que debe tener un cristiano: la paz en su corazón. El Señor dijo: cualquiera que oye mis palabras y las hace. Mateo 7:24. Lo consideraré con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tiempos, vientos, fuertes ríos, grandes huracanes, y no cayó. Escucha bien. Usted puede escuchar que vienen fuertes huracanes. Usted puede escuchar que vienen fuertes vientos. En mi país dijeron: vienen tiempos duros. Me dijeron: vienen tiempos difíciles. Pero cuando vino esta voz del diablo por medio de un hermanito de esos que están en la carne, le dije: por fuertes que sean los vientos, cuando yo construyo en la roca, a mí no me tumba ningún viento, porque ahí me sustenta la raíz que se llama Cristo. Y en esta noche, escuche bien, termino. Dios, gracias por el agua. Eso sí tomo yo, agua. ¿Qué entendió David? Y es lo que yo quiero que entiendas hoy. Cuando vio a Goliat, ayer hablábamos de eso, en parte fue un hombre muy valiente, un hombre muy sabio, que el padre nunca lo identificó, porque no era el preparado, porque no era el reconocido, porque no era un hombre de guerra. Pero cuando David vio lo que se estaba avecinando contra el pueblo de Israel, yo puedo atreverme a decir que David, en el momento que se ha enfrentado con osos y leones, tiene señas, rasguños, mordeduras. David se enfrentaba con los animales más feroces, lo que quiere decir que tenía marcas en su vida. Y tal vez David, en sus momentos que esperaba que esto se le sanara, en momentos que esperaba que esto pasara, en momentos que ese corazón debía un día más sanarse, porque llegaría a casa, Isaí no lo tomaba en cuenta, los hermanos no lo veían, todo el mundo lo tenía en poco, y David decía: no saben que hoy di mi vida para que el ganado de mi padre no se perdiera.
¿Cuántas cosas has hecho para que otros estén bien y tú estás sufriendo por causa de ellos? ¿Cuántas cosas hacemos para que los demás estén felices mientras yo estoy llorando por dentro? ¿Cuántas veces nos reímos por no llorar? ¿Cuántas veces decimos bendecido y prosperado, pero estoy deteriorado internamente? ¿Cuántas veces te esfuerzas por llevar algo bonito, por hacer algo bueno, por hacer las cosas, y llegas a casa y dices gracias? Así nomás. ¿Qué espera? ¿Que le dé un beso? ¿Que lo abrace? ¿Que... Pues sí. ¿Aló? Y si hablamos de decepciones, hay muchas maneras de ser decepcionados. Cuando tú amas y haces las cosas por amor, tú no esperas nada a cambio, pero si esperas un gozo de alegría por tu esfuerzo en lo que has hecho. David vivió todo eso y fueron quizás muchas noches y muchos momentos que veía que venía el oso, y tal vez en su corazón de hombre diría que se la trague, pero cuando recordaba su compromiso, daba la vida por esa oveja. Jesús dio la vida por todos nosotros, aunque no lo merecemos. Y sus cicatrices marcarán la historia. Dice Apocalipsis que cuando Él regrese, veremos su corona, su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores, con una bata llena de sangre, recordando la muerte por cada uno de nosotros. Quiero decirte algo en el nombre de Jesús. Si hoy vives decepciones y te pagan mal, no te preocupes. Hay uno que paga bien. Y hay uno que va a hacer las cosas bien. Y hay uno que te está viendo para hacer las cosas bien. Ahora sí, termino con eso. Cuando yo diga termino con esto, no estoy diciendo nada. No, pero ya sí termino con esto. Escuchen. ¿Cuál fue el punto de la historia en esta preparación inicial de David? El que más insignificante era, el menos tenido en cuenta, el que no valía nada, terminó salvando todo. Amén. Fueron las cicatrices las que le ayudaron a recordar que todo lo que había vivido era una preparación. Quiero decirle en el nombre de Jesús que aquí hay personas que ya van a salir del anonimato y van a empezar a buscarlos y van a empezar a decirle: mira, tú que eres la hermanita que ora, ayúdame a orar por eso. Mira, usted que es la que tiene más conexión con Dios, ayúdeme con eso. Mire que usted es la persona que yo veo que tiene mejor testimonio, ayúdeme con eso. Y usted empezará a ver las cicatrices y usted le va a decir a otro: tranquilo, que su Goliat se lo derribo yo a través de la oración y a través del poder de Dios, porque mientras ustedes disfrutaban del mundo, yo peleaba con mi interior, buscando a Cristo Jesús en mi corazón. Quiero que usted se ponga sobre sus pies, porque yo creo que hoy es una noche, no cualquier noche. Yo creo que aquí hay personas que necesitan fuerzas otra vez. Hay personas que necesitan levantarse, pero dicen: Señor, no tengo fuerzas. Quizás hay personas que quieren hacer las cosas, pero no son capaces de hacerlas. Y hoy es una noche donde el Señor dice: te voy a volver a llenar. Y te voy a dar las fuerzas que necesitas para enfrentar cualquier situación.
Dios es un Dios que dice que toda la mañana renueva su misericordia. Cada mañana renueva el pacto de amor con nosotros. Espíritu de Dios, Señor, 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 pasa tus manos sanadora, Dios. Pasa tu mano sanadora ahora, Dios. Señor, fuerzas. Y todo mal se va ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de tu palabra, Dios. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado Espíritu Santo de Dios. en tus manos. Señor, llena las vasijas, Dios. Siempre has sido Señor, llena en ti confiar. con unción nueva, Tu promesa sigue. aceite nuevo para esas lámparas, Dios. Señor, ven sobre ellos en el nombre de Cristo Jesús, Dios. Sobre ellos, Señor Jesús. Sobre ellos, Señor Jesús. Sobre ellos, Señor Jesús. Sobre ellos, Señor Jesús. Llena las vasijas, Espíritu de Dios. Sobre ellos, Señor. Ahora, Espíritu Santo, llena, Señor, las vasijas. Llena que no tiene fuerzas, Dios. Llena, Señor, al que está caído, Dios, para que se levante. Dale fuerzas al que no las tiene, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Y paraba soa, ribiquinda la baleva. Mamá mansa la baba. Espíritu de Dios, rababa. Oh mamá, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Señor, sobre la mujer que está aquí, Dios. Llena, Dios. Llena, Dios. Señor, tú vienes aquí, por favor, a este lado, Señor. Llena, Señor. Prepara las vasijas. Prepara las vasijas. Prepara las vasijas. Señor, llena, Espíritu Santo. Dios, haz como tú quieras, Señor. Señor, sanidades en el nombre de Jesús. Sanidad ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de mamá. Espíritu de Dios, Señor, Dios, alaba. Espíritu Santo, Señor, el que te cautivo, libéralo. Libertad cautivo, Dios. Libertad cautivo, Espíritu de Dios. Todo lo que no provenga de ti, échalo fuera.